En el funeral de mi madre, mi hermana dijo con lágrimas falsas que yo nunca le di motivos para estar orgullosa. Guardé silencio mientras todos me miraban. Una semana después, cuando le mostré el testamento donde nuestra madre me dejó todo. No lloró más. El día del funeral de mi madre fue uno de esos días en los que el aire se siente pegajoso y denso aunque afuera no haga calor. La ceremonia fue en una funeraria pequeña en el sur de Houston, la misma donde habían velado a mi abuelo cuando yo todavía estaba en la secundaria. Así que el lugar ya tenía ese olor a barniz viejo y café recalentado que se mezcla con flores demasiado perfumadas. Yo llegué temprano porque llevaba semanas en piloto automático, levantarme, revisar pastilleros que ya no tenían sentido, contestar mensajes de pésame que todos decían más o menos lo mismo. Hablar con el director de la funeraria sobre papeleos y permisos que se sienten inhumanos cuando todavía te tiembla la mandíbula de tanto aguantar el llanto. Mi hermana, en cambio, llegó tarde y teatral, con gafas oscuras como si fuera una celebridad saliendo de la corte y con un vestido negro que definitivamente no era de luto sino de mírenme a mí. Venía acompañada de 2 amigas de gimnasio que no conocían a mi madre más allá de lo que vieron en Facebook, y traía ese rastro de perfume caro que te da dolor de cabeza y ganas de abrir una ventana. No sé cuántas semanas pasé cuidando a mi madre antes de que muriera, pero se me quedaron pegados ciertos detalles que son imposibles de inventar. La forma en que su piel se puso como papel crepé y yo aprendí a humectarla con paciencia para que no se abriera, las alarmas del celular marcando horarios de medicinas que convertían el día en un tablero de ajedrez. La silla plegable en la clínica donde me dormía a ratos escuchando el pitido rítmico de las máquinas, la libreta amarilla donde apunté. Cada cita, cada cambio de dosis, cada llamado al seguro, cada puto trámite. Si cierro los ojos todavía me veo a mí mismo empujándola por los pasillos brillantes del hospital, cantándole bajito una canción que a ella le gustaba cuando hacía sol. Y luego llevándola de vuelta a la casa que olía a sopa de pollo y Vicks porque no había otra cosa que hacer más que intentar que comiera un poco y que no sintiera dolor. Mi hermana, mientras tanto, aparecía como cometa, se estacionaba frente a la casa en su SUV brillante, entraba con una sonrisa de catálogo. Le tomaba a mamá una foto con filtro cálido y escribía en redes algo tipo mi guerrera, mi ejemplo, mi todo, luego la besaba en la frente. Me dejaba un recado pasivo-agresivo del estilo si necesitas algo me dices y se iba a resolver unas cosas que siempre eran un brunch o una clase de barre. Si alguien me cuestiona esta versión, que se coma mis cojones. Los vecinos vieron quién estaba ahí los domingos a las 6 de la mañana cuando la fiebre subía y había que decidir si llamábamos a emergencias o esperábamos. No era ella. El velorio fue una función de teatro barato. Los tíos llegaron con sus trajes que no sacaban del closet desde Navidad, las tías con esos abrazos que te rompen el cuello y el típico comentario de tu mamá está en un lugar mejor. Y mis primos se pararon en una esquina a recordar anécdotas de cuando íbamos al lago, porque la gente le tiene pánico al silencio frente a un ataúd. Yo me mantuve cerca del atril porque el director de la funeraria me seguía preguntando dónde íbamos a colocar las coronas y si queríamos que cerraran el salón para la familia por 1 hora, y yo asentaba sin realmente escuchar. Como un empleado de mí mismo haciendo horas extra. En algún momento, mi hermana decidió que era su turno de brillar. Se quitó las gafas como si estuviera en un set de televisión, dejó ver unos ojos perfectamente secos y caminó hasta el frente con un paso ensayado. Yo la vi respirar profundo, mirarse de reojo en el reflejo de la urna de vidrio y entonces abrir la boca con esa voz que usa cuando quiere que alguien la grabe. Contó una versión recortada de nuestra infancia donde ella era la hija aplicada y yo el dolor de cabeza. Habló de cómo sacó adelante a mamá cuando papá se fue, mentira, de cómo siempre la acompañó a sus citas, 2 citas y media en todo ese maldito año, y de cómo mi mamá le decía mi orgullo, mi niña. Acentuando cada palabra como si fueran líneas de un guión. Yo apreté las muelas, porque puede que no sea perfecto, pero tengo memoria. Mi mamá trabajó limpiando casas durante años, salía a oscuras y volvía con la espalda destruida, y si alguien la esperó con una cena caliente, fui yo. El mismo que a los 14 aprendió a sazonar pollo y a estirar sueldos de mierda. Si alguien se sentó con ella a hacer cuentas cuando el seguro negó un procedimiento, fui yo. Si alguien la alzó cuando ya no podía subir las escaleras sin llorar, fui yo.
Y ahora estaba ahí escuchando a mi hermana fabricar una madre de postal, con una serenidad de plástico, hasta que soltó la frase que se me clavó en el pecho como un clavo oxidado, que a diferencia de mi hermano, yo sí le di motivos para estar orgullosa. Hubo un murmullo, un par de cabezas se giraron hacia mí y alguien chasqueó la lengua. Sentí la sangre subir como si me tiraran agua hirviendo por el cuello. Quise decirle que cerrara la puta boca, quise contar todo, sacar la libreta amarilla, leer en voz alta cada cita, cada noche en vela, cada factura que pagué con mi tarjeta, quise exponerla ahí mismo como el fraude que es. Pero no dije nada. Me tragué el fuego y lo guardé. Guardé silencio porque unos días antes, sentados en la mesa de la cocina de mamá, el abogado me había leído el testamento. Mi madre lo firmó cuando todavía estaba clara, en una mañana tranquila de finales de primavera, con la luz entrando por la ventana y el olor del café llenando la casa. Me dejó la casa, la cuenta de ahorros que apenas era un colchón, el carro viejo que todavía arranca si le hablas bonito y, por encargo específico, las joyas que eran de mi abuela, un anillo con una piedra color miel, una cadenita sencilla y un par de aretes pequeños que mi hermana siempre había codiciado como si su vida dependiera de eso. Mi mamá no lo hizo por crueldad ni para castigar a nadie, lo hizo porque sabía quién estuvo y quién no, quién aprendió a cambiar sábanas sin hacerle daño a su piel, quién manejó de madrugada para recoger medicinas, quién la escuchó llorar sin hacer show. No me pidió que se lo restregara a mi hermana, no me dijo ve y humíllala, solo me pidió que cuidara la casa y que no dejara que nadie la vaciara como si fuera una tienda en liquidación. Yo, que soy un cabrón cuando me pisan, entendí el mensaje y me aferré a él como un ancla. Así que cuando mi hermana soltó su línea estelar, yo me quedé quieto, con las manos entrelazadas, mirando un punto fijo en la alfombra, como si allí hubiera una puerta secreta para salir corriendo. Dejé que hablara, dejé que se regodeara, dejé que la gente comentara en voz baja. No iba a pelear en el velorio de mi madre. No iba a convertir su despedida en un circo para que ella consiguiera aplausos. Iba a esperar. Y esperé. Esperé a que terminara la ceremonia, a que las coronas se marchitaran un poco, a que todos se fueran a sus casas con sus trajes arrugados y sus frases hechas. Esperé a que llegara esa semana donde el dolor deja de ser un golpe y se vuelve un zumbido constante. Y entonces, cuando entré a la casa de mi madre y la encontré a ella con las gavetas abiertas, separando lo que me voy a llevar como si la casa fuera un buffet libre, saqué la copia del testamento. La puse sobre la mesa junto a las llaves y el llavero que dice Home, y le pedí que leyera con calma. Le tembló la quijada, claro, pero no de pena, sino de rabia. Y ahí aprendí algo delicioso, hay silencios más ruidosos que cualquier grito. El suyo, cuando terminó de leer, fue una sinfonía. No voy a mentir, sentí una descarga dulce, pesada, casi culpable, como cuando por fin te rascas una picadura que llevas días ignorando. No era solo la casa, no era el dinero, no eran las putas joyas, era la validación silenciosa de mi madre, la manera en que me dijo te vi, hijo, sé lo que hiciste. Gracias sin decirlo con palabras. También fue una venganza chingona, sí, y no me voy a disfrazar de santo, verla tragar saliva, ver cómo le cambiaba la cara de reina de la tragedia a niña caprichosa a la que no le compraron el juguete. Me dio una paz que no sentía desde hacía mucho. Ese día entendí que no todas las batallas se ganan a gritos ni frente a un público. Algunas se ganan respirando hondo, sosteniendo un papel con una firma que lo cambia todo, y dejando que la otra persona se estrelle sola contra la realidad. Esta es la historia de cómo me callé cuando más ganas tenía de pelear, de cómo esperé una semana con el testamento guardado en un folder azul debajo de mi cama como si fuera dinamita, y de cómo, cuando por fin lo puse sobre la mesa, todo el teatro se quedó sin escenografía. No necesito inventar nada, porque la verdad tiene filo suficiente, mi madre me dejó todo, y con eso no solo me dio un techo y un respiro, también me entregó la herramienta perfecta para callar el llanto falso de mi hermana. A partir de aquí vienen las actualizaciones, porque lo que pasó después no fue un final limpio, fue una serie de empujones, pataletas, amenazas y pequeñas victorias que, pieza por pieza,
Terminaron de armar la venganza que yo no planeé con mapas ni discursos, pero que se ejecutó solita gracias a los hechos y a la memoria de quienes de verdad estuvieron presentes cuando importaba. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde el funeral y el silencio que yo había usado como escudo empezó a tener consecuencias. El primer lunes de esa segunda semana me desperté con el teléfono vibrando como alarma de incendio. Eran mensajes de mi hermana que entraban uno tras otro con esa mezcla de mayúsculas y dramatismo que usa cuando quiere parecer víctima y fiscal al mismo tiempo. Decía que mamá estaba confundida cuando afirmó que yo la había presionado, que el abogado seguro era amigo mío, que había que repartir todo en partes iguales porque así es lo justo. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina de la casa que ahora era legalmente mía, con una taza de café tibio y el folder azul del testamento abierto como si fuera una carpeta de trabajo. Y en vez de contestar me puse a releer la carta que mi madre había escrito de su puño y letra y que el abogado me recomendó guardar con el documento principal. En esa carta no había frases rebuscadas ni citas bíblicas, solo una explicación simple de por qué me dejaba a mí la responsabilidad de la casa y de sus cosas, y una línea que me hizo apretar los dientes y respirar hondo. Confío en que no vas a dejar que te pasen por encima. Cerré el folder y entonces sí le contesté a mi hermana con una calma que me salió de no sé dónde, le dije que lo que mamá decidió estaba por escrito, que todo se había hecho con un abogado de confianza de ella. Y que cualquier duda la podía llevar a quien quisiera porque yo no pensaba discutir por mensaje un asunto que ya estaba resuelto. Me respondió con una sarta de insultos que empezaba con malagradecido y terminaba con ratero, y yo puse el teléfono boca abajo porque, honestamente, tenía cosas más urgentes que hacer que servirle de pared para su berrinche. Ese mismo día, en la tarde, fui a la oficina del abogado en el centro de Houston. El lugar tiene alfombra vieja que amortigua los pasos y paredes llenas de diplomas de universidades de Texas y un olor constante a papel y a café recién hecho que me recordó al trabajo de oficina que detesté en mis 20s. Él me recibió con esa amabilidad cansada de la gente que lidia a diario con familias hechas trizas por herencias que nunca son grandes pero siempre son motivo de guerra. Hicimos 2 cosas que me dieron una sensación de piso firme. Presentamos la solicitud inicial en la Corte del Condado para abrir la sucesión y pedimos varias copias certificadas del testamento para que nadie estuviera diciendo que vio o no vio. No voy a fingir que entiendo cada detalle del proceso, pero sí capté lo importante, mi madre me nombró albacea independiente. Lo cual significa que puedo mover la mayoría de los trámites sin tener que pedir permiso por cada paso, y que la Corte, pasado un tiempo y sin objeciones válidas, me va a dar un documento que básicamente dice este cabrón está a cargo. El abogado me explicó lo de los plazos con palabras de a centavo, sin tecnicismos, y al final me miró por encima de las gafas y me dijo algo que me atravesó como un rayo de esos que te enderezan la espalda. Tu mamá fue clara, la otra señora puede llorar lo que quiera. Salí de ahí con las copias certificadas en una carpeta de plástico y con una calma rara, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. La noche siguiente mi hermana apareció en la casa con una bolsa de supermercado y esa cara de vine a hacer inventario que me prende la sangre. Dijo que iba a llevarse algunas cosas personales de mamá y se metió directa a la habitación sin esperar respuesta, como si yo fuera el inquilino y ella la dueña. La seguí en silencio y la vi abrir el closet con un ímpetu que me destruyó la poca paciencia que me quedaba. Agarró la cajita de madera donde estaban las joyas de la abuela, la misma cajita que mi madre cuidaba como reliquia y que yo había dejado en la repisa a propósito para ver si mi hermana respetaba al menos eso. La escuché decir que esas piezas le pertenecían por derecho moral porque siempre se las había prometido la abuela, y ahí sí le pedí que parara. No le grité, pero cada palabra me salió pesada. Le dije que guardara la cajita y que si quería hablar de derechos morales lo hiciéramos con la misma energía con la que rescindía sus obligaciones morales cuando había que llevar a mamá al hospital un domingo de madrugada. Me miró con una furia que casi se podía tocar, se le marcó la mandíbula y apretó los labios como si estuviera masticando vidrio. Me soltó que yo era un ser humano sin alma y que me iba a ver con su abogado porque me iba a obligar a dividir todo. Le di la vuelta a la mesa, saqué una de las copias certificadas, se la puse enfrente y le pedí que leyera en voz alta la parte donde mi madre especifica que la caja de las joyas pasa conmigo como parte de la casa. No leyó en voz alta,
Claro, solo pasó el dedo por la firma, volvió a mirar mi cara y dijo que todo eso era mentira y manipulación. Guardé la cajita, cerré el closet y le dije que si quería llevarse ropa, fotos o cartas, lo hablábamos y se lo entregaba con calma, pero que no iba a permitir que sacara nada que estuviera listado en el documento. Me escupió que yo era un miserable y se fue golpeando la puerta, como si el portazo fuera un hechizo. A la mañana siguiente arrancó la gira del chisme. Una tía me llamó con esa voz que usan para regañar sin decir la palabra regaño y me preguntó si de verdad yo no le iba a dejar nada a mi hermana, como si yo fuera una tragamonedas con botón de premio para la niña. Le expliqué, otra vez con paciencia, que no se trataba de dejar o no dejar, que esto no era un capricho mío, que mi madre tomó una decisión informada y escrita. Y que yo no iba a torcerla para que nadie me mirara bonito en Navidad. La tía dijo que me entendía, pero no me entendía, dijo que la sangre es la sangre y que uno debe compartir. Yo pensé en todas las veces que compartí mi cama con una almohada dura en una silla del hospital mientras mi hermana compartía su ubicación en restaurantes de moda, y se me pasó la ternura. Le repetí que no me opongo a que mi hermana se lleve sus cosas personales y recuerdos que no estén en disputa, pero que la casa, el carro y las joyas no estaban en negociación. Esa misma tarde un primo me escribió por mensaje para decirme que me apoyaba, que él sabía cómo fueron las cosas y que no me dejara manipular. Comprobé lo que sospechaba desde el principio, la gente que estuvo cerca en los días difíciles no necesita que uno le dé un discurso, porque ya vio. El resto quiere una novela para pasar el rato. A mitad de esa semana me llegó un correo del abogado con una lista de pasos prácticos que me aterrizó de nuevo en la realidad. Había que cambiar servicios a mi nombre, notificar al banco, asegurar la casa, hacer un listado de bienes y, algo que yo no había pensado, asegurarme de que nadie tuviera llaves de sobra. Fui a la ferretería del barrio, compré un juego de cerraduras y pasé la tarde cambiándolas con un tutorial a medio volumen en el teléfono. Con el corazón apretado por la mezcla de culpa y alivio que te agarra cuando empiezas a tocar la casa de tu madre como si fuera tuya. Antes de quitar la primera placa me quedé un minuto con el destornillador en la mano, recordando a mi madre cerrando esa misma puerta por las noches, preguntándome si iba a traer mala suerte mover algo tan simbólico tan pronto. Pero luego recordé la cara de mi hermana abriendo cajones como si tuviera un cronómetro, y la culpa se me convirtió en certeza. Terminé de instalar los candados a última hora de la tarde, cuando la luz se pone naranja y la cocina huele a madera caliente, y me serví una cerveza en silencio, apoyado en el marco de la ventana, pensando que tal vez la venganza, cuando es limpia, sabe menos a odio y más a orden. Mi hermana no tardó en enterarse del cambio de cerraduras porque, por supuesto, vino un día a la hora del almuerzo para agarrarme ocupado. Llamó y dejó un mensaje donde me acusaba de cerrarle la puerta de su propia casa, y yo sentí ese pique en el estómago que te empuja a llamar de vuelta para pelear, pero me aguanté. En vez de eso le mandé un mensaje claro, sin insultos, con 3 puntos concretos: la casa no es nuestra, la casa ahora es mi responsabilidad. Cualquier visita para recoger pertenencias personales la agendamos por mensaje y yo estaré presente para evitar malentendidos. Cualquier conversación sobre bienes que están listados en el testamento se tiene entre abogados para que nadie se pase de listo. Me respondió con un audio larguísimo que escuché solo una vez, donde iba y venía entre decir que me quería, que yo era su hermano, que cómo podía hacerle esto, y rematar con que yo era un cabrón egoísta. Hubo un momento en ese audio donde dijo que ella también sufrió y que no por no estar físicamente significa que no estuviera, y ahí tuve que respirar lento para no engancharme. Que cada quien haga su duelo como pueda, sí, pero que no me cuenten cuentos. El viernes de esa misma semana nos vimos con el abogado de nuevo porque mi hermana, envalentonada por consejos de medio internet, hizo una cita en otro despacho para impugnar. Me llegó por correo una notificación de que preparaban algo, y el abogado me dijo que no me asustara, que la mayoría de esas amenazas se quedan en ruido, que si presentaban algo habría que contestar, y que para que una impugnación camine hace falta algo más sólido que no me gusta lo que dice el papel. Y aunque por fuera sentí con serenidad, por dentro me tembló una fibra vieja, esa voz aprendida de años de aguantar golpes, la que te dice que en cualquier momento te van a quitar lo poco que tienes.
Me fui a casa con una mezcla rara de cansancio y rabia, me hice una pasta con salsa de frasco porque no tenía cabeza para cocinar en serio, y me fui a dormir temprano con el folder azul otra vez debajo de la cama. Como si el papel me pudiera defender de la tormenta. El fin de semana, sin planearlo, empecé a poner en orden los cuartos. No fue un impulso decorativo, fue una necesidad física de sentar raíces. Abrí ventanas que siempre estaban a medio abrir, sacudí cortinas que olían a lavanda vieja, limpié con una esponja la baranda de la escalera donde a mi madre le gustaba apoyar la mano cuando subía despacio. Y bajé al garaje a revisar cajas que nadie tocaba desde antes de que yo cumpliera la mayoría de edad. Encontré fotos de cuando vivíamos en un apartamentito en el norte de la ciudad y mi madre nos llevaba a un parque con columpios de metal que quemaban las piernas en verano. Encontré un mantel con manchas de salsa que sobrevivió todas las fiestas de Acción de Gracias. Encontré cartas de una época en la que la gente todavía escribía a mano para decirse cosas que ahora se resuelven con un te extraño por mensaje. Puse una caja con todo lo que sabía que mi hermana querría de verdad y que no estaba en disputa, un suéter que mi madre le tejió cuando se mudó por primera vez, un álbum con fotos de su graduación. Un par de tazas con chistes malos que compraron juntas en una tienda de carretera camino a la playa. No lo hice por ella, lo hice por mí y por mi madre, porque dejar un espacio para la memoria también es una forma de respeto, aunque la otra persona no lo merezca. El hilo de la venganza, que al principio parecía una cuerda gruesa, empezó a tomar una textura más fina en esos días. No era una venganza de gritos ni de humillaciones públicas, era algo más paciente y más cruel en su simpleza, no ceder. No ceder al chantaje emocional, no ceder a la necesidad de que los demás me dieran la razón, no ceder a la tentación de hacer justicia poética en el grupo de WhatsApp de la familia. La justicia estaba en el papel con la firma de mi madre y en los pequeños actos cotidianos que afirman una realidad, como pagar la luz, cambiar un filtro del aire, arreglar la pata coja de la mesa de la sala. Llamar a la compañía de seguros para actualizar el nombre del titular. Cada vez que hacía una de esas cosas sentía que clavaba un poste más en la tierra de la que me tocaba hacerme cargo, y cada vez que mi hermana lanzaba un berrido o un chisme nuevo, yo me repetía, como mantra, que la mejor respuesta era mantener el curso. Cerré esa segunda semana sentado en el porche con una cerveza que ya sabía a agua, mirando cómo anochecía sobre el vecindario donde crecimos. Y dándome cuenta de que la rabia que me había acompañado desde el funeral estaba empezando a cambiar de forma. Ya no era un incendio descontrolado, era una brasa que yo podía mover a mi antojo. Y en esa brasa se estaba cocinando, con calma, la venganza que mi madre quizá no planeó pero sí habilitó, la de poner límites, la de decir no, la de sostener una decisión tomada con la cabeza y con el corazón. Mi hermana podía amenazar con demandas, podía llorar en redes sociales, podía llamar a las tías, pero cada vez que metía ruido, el eco que le contestaba era el mismo, una casa cerrada con una cerradura nueva. Un folder azul bajo mi cama y mi voluntad de no mover un centímetro una línea que no puse yo, pero que defiendo como si la hubiera trazado con sangre. Actualización 2. Pasó cerca de un mes desde el velorio y, para entonces, el ruido que mi hermana había comenzado en chats privados se convirtió en una maldita gira de medios versión familiar. El primer indicio fue un mensaje en el grupo grande de la familia, ese donde conviven tías religiosas, primos que solo escriben para pedir recetas de Acción de Gracias y un par de parientes que viven en otros estados y creen que Houston es desierto con vacas. Alguien compartió una foto vieja de mi madre con una leyenda que decía que la familia es sagrada, y acto seguido mi hermana se lanzó con un párrafo largo en el que, sin nombrarme, se describía a sí misma como el único sostén emocional de mi madre, insinuaba que hubo manipulación alrededor del testamento y soltaba esa frase oxidada de que el dinero separa a la gente. Yo estaba en la cocina, con la mano todavía húmeda por haber fregado una olla, cuando leí todo eso, y sentí el impulso infantil de responder con capturas, fechas, recibos, el bendito cuaderno amarillo. Un mapa de quién estuvo y quién no estuvo en cada cita médica, me vi a mí mismo en la mente preparando un dossier como si fuera un fiscal de serie policial. En lugar de prender fuego al grupo, respiré hondo, cerré el teléfono sobre la mesa y fui al porche a dejar que el aire tibio de la tarde hiciera su trabajo.
No contesté esa noche ni la siguiente, y ese silencio mío la envalentonó para seguir, lo cual fue perfecto porque la dejó hablar lo suficiente como para que su propia historia hiciera agua. Cuando por fin hablé, no fue en público. Llamé a la tía mayor, la que siempre ha tenido una mezcla de autoridad y cariño que te acomoda la cabeza, y le conté todo con lujo de detalles, no como pelea, sino como relato fiel de los meses previos a la muerte de mi madre. Le describí los fines de semana que olían a desinfectante, los trayectos al hospital antes del amanecer, las madrugadas con fiebre y dudas, las conversaciones donde mi madre, con la voz débil pero clara, me dijo que quería que yo me quedara con la casa porque sabía que yo la iba a mantener viva sin convertirla en souvenir. Le expliqué el proceso con el abogado, el día exacto que firmó, la presencia de testigos que no eran amigos míos, la revisión posterior para confirmar que no había presiones extrañas. Todo con el tono parejo de quien no está tratando de ganar un debate, sino de dejar constancia. La tía escuchó sin interrumpir, hizo un par de preguntas prácticas, del tipo de las que solo hace quien entiende de papeles y de dolores, y al final me soltó algo que no suena a absolución pero se le parece. Que me veía cansado y firme, y que esa combinación pocas veces se finge. Esa llamada fue una válvula, la presión bajó, y al poco tiempo algunos primos dejaron de reaccionar con caritas tristes a los discursos de mi hermana y volvieron a mandar memes de perros con lentes, que en mi escala personal es una señal de paz. Mientras en el mundo digital ella montaba su teatrillo, en el mundo real se empeñó en convertir cada errand mío en un campo minado. Hubo un sábado en que fui al banco con la carpeta de copias certificadas para actualizar el acceso a la cuenta de ahorros de mi madre, y la gerente, que reconoció el apellido y el dolor en los ojos, me pidió los documentos con una delicadeza que agradecí como si me estuvieran abriendo una puerta en medio de una tormenta. Cuando terminábamos el trámite, sonó mi teléfono con un número desconocido y, al contestar, una voz apurada se presentó como asistente de un despacho al que mi hermana había ido a pedir una orientación. Me dijeron que tenían intención de enviar una carta solicitando una distribución equitativa de la herencia, y en un segundo me volvió el temblor viejo de cuando a uno le falta el alquiler. Contesté sin elevar la voz que cualquier carta la remitieran al abogado de mi madre, di su información, colgué y me quedé mirando el reflejo distorsionado de mi cara en el acrílico del mostrador del banco. Esa mezcla de rabia y miedo que te da ganas de patear un cesto de basura y, al mismo tiempo, de llamar a tu madre para pedirle que te diga qué hacer, como si la respuesta no estuviera ya escrita con su firma. La gerente me preguntó si necesitaba sentarme un minuto y lo hice, y en ese asiento frío del banco entendí algo que me sirvió para el resto de la guerra. Gran parte de la estrategia de mi hermana consistía en agotar, en desgastar, en obligarme a vivir en estado de alarma, y yo no iba a regalarle ese privilegio. Unos días más tarde vino la escena más absurda de la temporada. Mi hermana llegó a la casa con una actitud de inspectora municipal, tocó la puerta como si fuera la dueña de un edificio y yo un inquilino moroso. Y cuando abrí pasó sin pedirme permiso con una caja de plástico transparente y un discurso ensayado sobre su derecho a recuerdos personales. Yo no tengo interés en quedarme con sus álbumes de graduación ni con el suéter que le tejió mi madre, y ya había apartado una caja con ese tipo de cosas, de modo que la conduje a la mesa del comedor, le enseñé la caja. Le dije que ahí había fotos, cartas, un par de tazas, y que si quería revisar con calma podíamos hacerlo juntos para evitar malos entendidos. Ella no miró siquiera, se fue directo al cuarto de mi madre y abrió el cajón de la mesita de noche como si estuviera buscando contrabando. Dijo que mi madre le había prometido en vida un par de aretes, esa frase comodín que la gente usa para robar con etiqueta, y yo repetí la línea que ya sé de memoria, que todo lo que está listado en el testamento se queda. Que recuerdo sí, pero bienes no. Lo siguiente fue una escalada de volumen y palabras, con ella llamándome ladrón y yo negándome a moverme un centímetro de la puerta del closet donde estaba la cajita de madera de la abuela. En un momento dijo que iba a llamar a la policía y le respondí que, si quería, adelante. Que de hecho iba a marcar yo al número de atención no urgente para dejar asentado que había un conflicto familiar y que se trataba de un asunto civil, no penal, porque me convenía que quedara registro. Marcamos, expliqué con calma, vino una patrulla al rato, los oficiales escucharon, miraron la copia certificada,
asentaron con esa cara de gente que ha visto 1000 veces el mismo episodio con distintos actores. Y nos dijeron lo que ya sabíamos, que eso era asunto de la corte, que por favor nos comportáramos como adultos y que no querían volver por lo mismo. Mi hermana aprovechó para hacer un show de lágrimas secas y yo aproveché para pedir el número del reporte, por si más adelante alguien decidía inventar versiones. Esa misma semana, un vecino del frente, un señor jubilado que saca el césped con una devoción que ya quisiera un monje. Me paró en la acera para decirme que había visto a mi hermana entrar 2 veces cuando yo no estaba en casa antes del cambio de cerraduras y que una de esas veces la escuchó sacar bolsas como quien vacía un closet. No lo dijo en tono de chisme, lo dijo como quien te entrega una llave que no sabías que ibas a necesitar. Le agradecí, me mordí la lengua para no soltar una grosería en pleno sol de la tarde y, ya en casa, fui directo al garaje a revisar cajas. No faltaba nada de valor porque lo crítico ya estaba conmigo, pero sí noté huecos raros en estanterías, un par de pequeños electrodomésticos viejos que no estaban, y una sensación de habitación movida sin cariño que me hizo apretar los puños. No iba a llamar para reclamar por una cafetera vieja o una plancha para waffles, pero ese detalle encajó con otra pieza del rompecabezas. Mi hermana no quería solo pelear por lo grande, quería erosionar por los costados. Como quien tira piedritas al cristal hasta que un día el golpe importante lo revienta sin esfuerzo. En paralelo a la guerra doméstica, tenía que sostener mi vida de adulto funcional, y eso no es menor cuando llevas un duelo pegado al cuerpo como una segunda piel. En el trabajo se me acabó el permiso por duelo y volví a la oficina con esa sensación de estar actuando mi propia vida, usando un teclado como salvavidas. Mi jefe, que no es un santo pero tampoco un ogro, me dejó trabajar 2 días a la semana desde la casa durante un tiempo, y eso me salvó de perder la cabeza. En casa, empecé a ordenar la cocina de mi madre no por estética, sino para poder cocinar sin sentir que estaba invadiendo un altar. Reorganicé especias, doné sartenes que se pegaban, tiré recipientes sin tapa, limpié el horno por primera vez en quién sabe cuántos años, encontré recetas escritas a mano detrás de un imán de una pizzería. Y me hice un ritual de sopa y radio encendido para las tardes en que el dolor te visita sin anunciarse. No dejé de pensar en la venganza, pero se me transformó en algo menos espectacular y más tosudo, cuidar esta casa bien, sostener la decisión de mi madre sin convertirla en banderín para ganar discusiones. Resistir el empuje de mi hermana con medidas concretas, documentos en orden, y la paciencia del que sabe que el tiempo favorece a quien no está fingiendo. Por esos días, llegó por fin la carta de ese despacho al que mi hermana había ido a aferrarse como si fuera un bote de rescate. Era un documento inflado de frases pomposas donde, en resumen, sugerían que lo equitativo era repartir la casa y las joyas. Y que de no llegar a un arreglo considerarían presentar una impugnación por supuesta influencia indebida. El abogado de mi madre, con esa economía de palabras que le admiro, preparó una respuesta de 3 páginas que eran un mazazo envuelto en terciopelo, adjuntó las copias certificadas. Citó las secciones del Código Estatal aplicable, mencionó la evaluación de capacidad que el médico firmó en su momento y que yo no recordaba pero que ahora agradecí como al agua en agosto. Y cerró con una invitación amable a no malgastar recursos en un intento sin base. Se la enviamos, y pasaron varios días sin noticias, salvo los susurros habituales en el grupo familiar. El silencio que siguió no fue paz, pero sí fue un alto el fuego que aproveché para respirar. Mi hermana, herida en su papel de protagonista, buscó nuevos escenarios. Se le ocurrió, por ejemplo, ir a la iglesia donde mi madre participaba en un grupo de apoyo y pedir que en misa se hiciera una mención de la injusticia que estaba sufriendo. Me enteré porque una señora amiga de mi madre, que me quiere desde que yo era un niño con rodillas raspadas, me llamó y me dio la noticia con cuidado. Le pedí que por favor no me involucraran en la ceremonia, que no iba a responder a un sermón con otro sermón, y que, si alguien preguntaba, dijera lo único que importa. Que mi madre dejó su voluntad por escrito y que yo la estaba cumpliendo sin montar circo. Esa señora me escuchó, dijo que ya había hablado con el padre para frenar el teatro, y remató con una frase que me dejó con un nudo en la garganta, que mi madre se fue tranquila porque me tenía a mí al lado. Y que no dejara que nadie me quitara esa certeza. Colgué y me quedé un rato de pie en la sala,
mirando la mancha de sol que a esa hora entra por la ventana y cae sobre la alfombra, ese rectángulo cálido que mi madre usaba para calentar los pies. Y sentí que la rabia se recogía un poco, como un animal que decide acostarse sin dejar de estar alerta. Para el cierre de ese mes turbulento, tomé una decisión que parecía pequeña y resultó ser una clavija importante en el tablero. Instalé una cámara en la entrada y otra en la sala, no por paranoia, sino por higiene mental. No quería seguir viviendo con el miedo de llegar y encontrar a alguien revisando cajones o de tener que elegir entre armar un escándalo y quedarme callado para no parecer el malo. Compré un par de dispositivos modestos, los instalé con un tutorial lento, configuré las notificaciones para que no me llegara cada sombra que pasara, y al terminar me sorprendió la calma rara que trajo saber que, si volvía a haber un incidente, no dependería de versiones. Esa misma noche etiqueté con cinta discreta un par de cajas y un par de puertas, no con mensajes hostiles, sino con notas para mí, porque entendí que parte de esta venganza paciente es crear estructura donde antes había caos. Poner límites tangibles además de los emocionales, construir una casa que se defiende sola, no con gritos, sino con cerraduras nuevas, papeles en regla y el tipo de orden que espanta a los oportunistas. No voy a mentir, hubo días en que me quebré. Una madrugada en particular me levanté con el corazón desbocado pensando en que tal vez estaba actuando por rencor. Que tal vez debí ceder una habitación simbólicamente o permitirle llevarse una lámpara que a mí ni me va ni me viene, y que en unos años me arrepentiría de haber sido duro. En esa misma madrugada me hice un café aguado, abrí la libreta amarilla que todavía huele a pasillo de hospital y leí una página al azar, un martes de comienzos de verano en que mi madre tuvo una crisis. La ambulancia tardó lo que parece una eternidad, yo firmé un papel sin saber si estaba haciendo lo correcto, y mi hermana mandó un mensaje con un corazón y la palabra fuerza como si eso sirviera de algo. Cerré la libreta, la dejé en su cajón y supe, con una claridad limpia, que no estaba moviéndome por rencor, que estaba honrando una línea de defensa que construimos mi madre y yo muchas madrugadas. Cuando ella me decía que no me dejara comer vivo. Ese recuerdo me devolvió a la estrategia trazada, que no tiene discursos ni fanfarrias, pero sí una meta clara, sostener, sostener, sostener. Terminé esa segunda gran etapa con un pequeño acto que nadie vio y que a mí me supo a victoria íntima. Fui al cementerio un domingo por la tarde, llevé flores sencillas, limpié la lápida con una toalla húmeda como si le lavara la cara, me senté en el borde y hablé en voz baja, no para pedir permiso ni para pedir señales, sino para reportar avances como quien le informa a un jefe querido. Le conté que la casa olía otra vez a comida, que la planta de albahaca revivió con agua y paciencia, que el filtro del aire ya no suena como tractor, que los papeles están alineados en una carpeta que no suelto. Y que la tormenta que armó mi hermana ha perdido fuerza en los bordes porque uno no puede sostener un huracán a punta de chisme eternamente. Le dije también, con esa honestidad brutal que ella me aplaudía, que me estoy vengando, sí, pero no como en las películas, sino con el tipo de venganza que a ella le habría gustado, sin espectáculo, sin humillaciones públicas. Sin alimentar a la bestia del drama, con hechos precisos, con orden y con la terquedad necesaria para que el silencio ajeno sea, por fin, una sentencia. Me fui al caer la tarde, con la camisa oliendo a flores y a tierra húmeda, y al llegar a casa pasé la mano por el marco de la puerta como si firmara una promesa. La actualización que vino después, la peor y la más iluminadora, empezó con una llamada muy corta donde mi hermana, por primera vez en meses, no alzó la voz. Actualización 3. Pasaron unos 3 meses desde aquella visita al cementerio y, aunque en apariencia todo estaba más quieto, por dentro yo sentía que el ambiente tenía esa electricidad que anuncia tormenta. Vivía con una rutina casi militar que me ayudaba a no perder la cabeza, trabajo remoto 2 días a la semana, listas pegadas en el refri con pendientes de la casa, llamadas periódicas con el abogado para no dejar que se me escapara ningún trámite, caminatas al atardecer por el vecindario cuando el calor afloja y los aspersores le dan a la acera ese olor a agua y polvo que siempre me recuerda a veranos de infancia. Fue en una de esas tardes, con el cielo del color del durazno y los zancudos empezando a salir, que sonó el teléfono y vi el nombre de mi hermana. Me llamó sin rodeos y sin ese tono de actriz que había usado tanto, me dijo, casi en susurro,
que necesitaba hablar conmigo en persona, que no era para pelear, que por favor la escuchara. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un diner veterano de la zona, de esos con bancas rojas, café que parece alquitrán y un reloj de neón que siempre marca una hora imposible. Llegué un poco antes y me senté en una mesa al fondo con vista a la puerta, costumbre vieja de quien aprendió a calcular su escape. Cuando entró, noté que había cambiado algo más que el tono de voz, el maquillaje ya no le tapaba las ojeras, el cabello recogido a la carrera. Y esa forma de caminar de quien está tratando de sostenerse con la dignidad raspada. Se sentó, dejó el bolso sobre la banqueta como si pesara 1 tonelada, y pidió un café que no tocó. Me dijo, sin mirar, que le habían dado un aviso de desalojo porque debía varios meses de renta, que su compañera de cuarto se había ido sin avisar. Que el trabajo de ventas había recortado horas y que la tarjeta estaba al tope. Luego, con esa mezcla venenosa de dulzura y queja que conoce de memoria, deslizó lo que en realidad venía a pedir, que le prestara dinero usando la casa como garantía, que hiciéramos un trato de hermanos. Que total mamá no hubiera querido vernos así. Yo la escuché hasta el final, conteniendo la marea de respuestas que me ardían en la lengua, y cuando por fin hablé me oí a mí mismo con la voz plana, casi didáctica. Como si le explicara a un desconocido una política de la empresa que yo no escribí. Le dije que no iba a poner la casa en riesgo por ninguna cantidad, que si de verdad necesitaba un salvavidas yo podía, en casos muy concretos, pagar directamente una factura puntual, una sola vez. Pero que eso venía con condiciones, que dejara por escrito que no impugnaría el testamento. Que se comprometiera a no entrar a la casa sin mi autorización y que cualquier intercambio de pertenencias personales se haría con inventario. Ella, que había llegado humilde, dejó ver los colmillos que siempre guarda para el momento justo, me dijo que era una humillación, que como me atrevía a ponerle contratos a la sangre. Que era un monstruo por mezclar ayuda con papeles. Yo le contesté que la sangre ya la había mezclado ella cuando convirtió el duelo en espectáculo y que si lo que buscaba era dinero sin preguntas, conmigo no contara. Cerró el bolso, se paró con un movimiento brusco y soltó la frase que ya le conozco y que no por gastada duele menos, que yo no tengo corazón. La vi salir con la misma prisa con la que llegó y me quedé viendo el café frío, sabiendo que algo había cambiado de eje y que lo que venía después no iba a hacer más ruido. Sino una maniobra de esas que no hacen mucho escándalo pero dejan cicatriz. La maniobra llegó en forma de carta certificada a la semana siguiente. En el sobre venía un acuerdo de reparto redactado por un abogado distinto al anterior, más joven por la foto de la firma y mucho más dado a escribir con florituras para esconder que lo que pedían era lo mismo. Mitad de la casa, mitad de las joyas y una suma en efectivo que, si uno le quitaba el maquillaje, era un intento descarado de forzar una venta. Mi abogado me citó en su oficina en el centro, me sentó con una carpeta llena de separadores de colores y me explicó, otra vez sin palabritas raras, que esa era una táctica común, subir la apuesta para que uno, cansado, ceda un pedazo para terminar con esto. Hicimos lo contrario. Armamos una respuesta todavía más escueta que la primera, adjuntamos la evaluación de capacidad mental del médico de cabecera de mi madre. La certificación del notario y las cartas de testigos que estuvieron el día que firmó. De paso, y por sugerencia suya, preparamos un aviso para presentar en la corte una orden de protección de bienes del patrimonio, no porque temiera perder la casa por arte de magia, sino porque ese papel, con sellos y palabras claras, pone en blanco y negro que hay consecuencias si alguien decide jugar al saqueo. No voy a negar que me quité un peso de los hombros cuando salí con ese paso dado, se siente diferente caminar sabiendo que no solo tienes razón, sino que además hiciste la tarea completa. La casa, entre tanto, pedía atención. Al poco tiempo de ese intercambio de cartas se descompuso el aire acondicionado grande que mi madre salió pagando a plazos hace ya bastantes años. Houston sin aire en pleno calor no es vida, es tortura, así que me tocó decidir entre arreglar con un parche y rezar o hacerlo bien de una vez. Elegí lo segundo. Llamé a un técnico recomendado por un vecino, vino, revisó el equipo con una linterna, abrió paneles, me habló de piezas que no supe pronunciar y me enseñó las opciones en papel. Me dijo que podía arreglarlo para que aguantara una temporada,
pero que lo responsable era cambiar el sistema por completo porque ese aparato ya estaba viviendo de milagro. Me tragué el susto, pedí un presupuesto por escrito, consulté con el abogado si había algún impedimento para usar la cuenta de mamá en un gasto así, me dijo que al contrario, que preservar el valor de la casa era parte de mi chamba y autoricé el reemplazo. Fueron varios días de trabajadores entrando y saliendo, de ruidos que se te meten en las muelas, de polvo fino que se pega a todo, pero al final, cuando encendimos y por los ductos salió aire frío sin que la máquina sonara como un camión viejo, sentí una victoria que no tiene fanfarria, pero sí sentido. Esa noche dormí como no dormía desde antes del hospital, tapado con una cobija ligera, agradecido por una comodidad que hasta entonces me parecía lujo. Fue también, aunque suene cursi, una forma de venganza, convertir la herencia en algo útil, tangible, cuidar la casa con el empeño con que uno cuida a un enfermo. Demostrar en cada arreglo que la voluntad de mi madre no era un botín, era un plan. Mi hermana, que tiene un radar para detectar cuando las cosas ya no giran en torno a su drama, intentó una vuelta más en su tablero de caos. Un jueves por la tarde, mientras yo estaba en el trabajo, recibí una notificación en el teléfono de la cámara de la sala. Al abrir, la vi entrar con llave, mirar a los lados como si la observara un jurado invisible y dirigirse directo al closet donde guardo documentos. El corazón se me fue a la garganta, no por miedo de que encontrara algo que la ayudara legalmente, sino por rabia pura. No había forma de que hubiera conseguido una llave nueva, así que deduje lo obvio, guardó una de las viejas y la probó hasta que un día no estaba yo. Llamé al número no urgente del departamento de policía y, con la calma que da haber practicado el discurso, expliqué que había una intrusión no violenta en una propiedad bajo sucesión, que había cámaras y que necesitaba que quedara un registro formal. Llegué a la casa 20 minutos después, todavía con la adrenalina en los dedos, y la encontré en la sala con una carpeta mía abierta. Le dije, sin gritar, que debía irse ya mismo, que había un reporte en curso y que no iba a discutir. Ella, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo texto largo, murmuró que solo estaba buscando papeles de mamá y, cuando vio que no había terreno para el show, salió sin portazos. Al día siguiente, con el número de reporte en mano, mi abogado envió una carta cortita, afilada como navaja. A partir de ese momento quedaba formalmente notificada de que cualquier ingreso sin mi permiso sería considerado allanamiento y que, de repetirse, procederíamos a una orden de restricción civil. No sé qué le dolió más, si el límite o el tono impersonal, pero desde entonces no volvió a entrar sin avisar. Cambié otra vez las cerraduras, esta vez por un juego con código, y repartí el nuevo acceso a 2 personas de confianza que me sirven de respaldo para no volverme loco. En medio de esa guerra de baja intensidad, hubo algo que me sostuvo más de lo que hubiera creído, un grupo de apoyo de duelo en un centro comunitario cerca de la autopista, recomendado por la misma señora de la iglesia que detuvo el teatro de mi hermana. No soy de sentarme en círculo a hablar de sentimientos con desconocidos, pero un martes por la tarde crucé la puerta y me encontré con un puñado de personas cargando historias que te ponen de rodillas. Un señor que perdió a su esposa después de 50 años de casados, una mujer que cuidó sola a su madre con demencia, un chavo que no supera la muerte súbita de su papá. Me limité a escuchar las primeras 2 sesiones, y en la tercera hablé, no para pintar a mi hermana como villana, sino para decir en voz alta algo que en mi casa rebotaba contra las paredes, que además de tristeza, estaba cansado, y que en ese cansancio se me colaban ganas de vengarme. La psicóloga que guiaba el grupo dijo algo que me agarró por el pescuezo, que la venganza también puede ser ordenar, que no siempre es destruir al otro. Que muchas veces es construir también lo que te dejaron, que no hay espacio para la mentira. No me cambió la vida una frase, no soy tan ingenuo, pero sí me dio un marco. Empecé a mirarlo así, cada factura pagada a tiempo, cada filtro cambiado, cada plantita que volvía a vivir en la ventana de la cocina, era una forma concreta de silenciar a mi hermana sin abrir la boca. Hacia finales de ese tercer mes, mi hermana me llamó de nuevo. Esta vez no fue al grito ni al sollozo, fue al grano. Dijo que estaba dispuesta a firmar lo que fuera con tal de que la ayudara a salir del hueco inmediato, depósito y primer mes de un apartamento pequeño en una zona más barata, 4 cosas básicas para no dormir en el piso.
Y promesa por escrito de no impugnar ni volver a aparecer sin aviso. Me pidió que lo pensara como inversión en paz. No voy a mentir, dudé. Parte de mí quería decirle que se arreglara como pudiera, que no era mi trabajo rescatar a nadie que me había intentado hundir. Otra parte, la que todavía reconoce a la niña que se quedaba dormida en el carro volviendo de la playa, pensó que tal vez cortar esa hemorragia nos convenía a los dos. Lo hablé con el abogado para no cagarla, y levantamos un documento simple pero eficaz, un acuerdo de renuncia a cualquier reclamación sobre la herencia, firmado ante notario, a cambio, un apoyo puntual. Pagado directamente al arrendador, con recibo. Nos vimos en una notaría de esas impersonales como salas de espera de aeropuerto, firmamos, hice la transferencia en la app del banco al propietario del departamento. Y ella salió con las llaves del nuevo lugar colgando del dedo como trofeo. No hubo abrazo. Hubo, eso sí, una paz rara, una paz con textura de papel firmado y de puerta que se cierra sin el miedo de que alguien la abra por detrás. Con ese frente aparentemente resuelto, volví a lo mío con más enfoque. Empecé una remodelación pequeña en la cocina, no de revista, sino funcional, encimera nueva porque la vieja tenía grietas donde se coleccionaba la mugre, reparar la plomería que goteaba y me traía loco. Luz bajo los gabinetes para no cocinar a oscuras. El contratista era un señor bajito con manos de mecánico y una forma de explicar que me encantó, me decía esto se hace así porque la vez que lo hacen al revés luego lloran. Y yo agradecí que alguien por fin me hablara sin condescendencia. Durante esos días la casa fue un concierto de taladros y risas de trabajadores, y el comedor se volvió estación de café y pan dulce improvisada. A media mañana, cuando el sol cae paralelo por la ventana y le da brillo al polvo suspendido, me iba al porche con una taza y me sorprendía pensando que, por fin, estaba viviendo en la casa, no solo cuidándola como museo. Lo mejor fue un detalle pequeño, el día que los trabajadores terminaron, guardé la cajita de madera de mi abuela en un compartimento alto del mueble que yo mismo arreglé, no para esconderla de mi hermana como un ladrón, sino para darle un lugar digno en una cocina que ahora respira. No voy a disfrazarlo de cuento redondo, surgieron más chispas aquí y allá. Alguna tía todavía me suelta indirectas en reuniones de domingo sobre lo que haría un buen hermano, algún primo me manda enlaces de artículos sobre reconciliación como si yo hubiera pedido terapia por WhatsApp, y mi hermana, de vez en cuando, intenta tantear terreno con mensajes de 2 líneas donde pregunta cómo estás y yo contesto con educación quirúrgica y ningún puente. Pero lo esencial se alineó de una manera que no esperaba, la impugnación no se presentó, el acuerdo de renuncia tiene sellos y firmas, la orden de protección de bienes está registrada, y la casa está más viva que nunca. En esa suma de cosas entendí que mi venganza no iba a parecer venganza para el ojo ajeno, no hay escena de humillación pública ni aplauso de platea. Lo que hay es una persona cumpliendo una voluntad con la terquedad de un mulero y el amor tonto de un hijo que aprendió a hacer sopa cuando tenía la edad en la que otros aprendían a escapar por la ventana. Si a alguien le suena poco poético, que se joda. A mí me funciona. Cierro esta etapa con una imagen que no se me va a olvidar. Era una noche húmeda, las cigarras cantaban como si cobraran por volumen, y yo estaba en la sala con las luces bajas, leyendo por fin una novela que había postergado durante meses. El aire nuevo hacía su rumor suave, la casa olía a madera y a limón por el limpiador barato. Y en la mesa había un sobre con la garantía del sistema de aire acondicionado y otro con el recibo del depósito del apartamento de mi hermana. Me quedé mirando esos papeles como quien mira fotos de un viaje que no planeó, y me cayó de golpe la certeza de que mi madre, de haber estado en ese sillón, me habría dado un golpe leve en la pantorrilla con su pie y habría dicho, con esa sorna que guardaba para sus mejores días, que ya era hora de que aprendiera a descansar sin culpa. Apagué la lámpara, caminé hasta la puerta, pasé la mano por el marco como hago siempre, y pensé que la mejor parte de esta venganza silenciosa es que me devolvió a mí mismo. Lo demás, la gente, el murmullo, las solicitudes absurdas, los sainetes, se redujo por fin al tamaño que tenía que tener, ruido de fondo. La actualización que vino después no fue menos áspera, pero, por primera vez, me encontró con la casa de mi lado y con mi paciencia ya no como cuerda al borde de romperse, sino como puente firme para cruzar lo que faltaba. Actualización 4.
Pasaron más o menos 6 meses desde aquella firma en la notaría y el depósito para el apartamento pequeño de mi hermana, y el aire alrededor de todo el asunto cambió de temperatura sin hacerse notar. Como cuando entras a una habitación con el termostato un par de grados más bajo. La casa ya tenía su ritmo propio, el nuevo sistema de aire parecía un ronquido tranquilo, la cocina funcionaba sin goteras ni chasquidos. Y yo había decidido que una noche a la semana iba a cocinar las recetas de la libreta vieja de mi madre solo para que el olor a comino, ajo y tomate se quedara pegado a las paredes. Cerré el ciclo de cambios con detalles que a nadie más le importan pero que a mí me daban sensación de cuidado, mandé a reparar el timbre que llevaba años mudo. Colgué una lámpara sencilla en el pasillo donde siempre tropezábamos a oscuras y enmarqué 3 fotos de mi madre, no glamorosas, sino de esas donde se le ve en la cocina con una risa que no mira a cámara. Me gustaba pensar que esa risa, congelada en papel, me estaba diciendo que siguiera, que la cosa iba bien. En paralelo, el acuerdo que mi hermana firmó empezó a mostrar su verdadero valor, no tanto como un muro contra demandas imaginarias, sino como una puerta cerrada para su costumbre de entrar y salir a capricho. El abogado, con su modo de hablar como quien te enseña a usar un extintor, me dijo que a veces los papeles no paran la furia, pero sí cansan al furioso, y que en ese cansancio suelen aparecer los movimientos torpes. Tenía razón. El primer movimiento torpe se presentó en forma de campaña en redes sociales con la creatividad de un anuncio barato. Una tarde, un primo me mandó una captura de una publicación donde mi hermana, sin nombrarme, describía una historia calcada a la nuestra pero invertida, una hermana que había cuidado a su madre hasta el último día. Un hermano que había manipulado a una anciana para quedarse con la casa, y un cierre con melodrama en el que pedía a sus amigos sostén emocional y, si pueden, un café con un enlace a una colecta. El texto tenía frases que reconocí como suyas, esa mezcla de victimismo y culpa ajena que también domina, y el enlace llevaba a una plataforma de donaciones con un objetivo que, traducido del teatro, decía: quiero dinero para pagar un par de meses y respirar. Me hirvió la sangre, no por la colecta en sí, que a cada quien lo salva lo que puede, sino por la calumnia envuelta en papel celofán. No me lancé a comentar como un loco ni a desenmascararla en público porque ese impulso, ya lo sé, solo alimenta el monstruo. Hice algo infinitamente más aburrido y más efectivo, hablé con el abogado, reuní la copia del acuerdo de renuncia, la evaluación de capacidad mental de mi madre, las cartas de los testigos y el número de reporte de la visita policial de aquel día en que entró sin permiso. Con ese paquete envié una solicitud a la plataforma para que revisaran la campaña por información falsa que daña a terceros. Tardaron algunos días, pidieron verificación adicional y al final la bajaron. No hubo notificación con trompetas, no hubo disculpa pública, solo un enlace roto y un pie de página que decía que la campaña ya no estaba disponible. Me supo a café cargado después de una noche mala. No era una victoria para contar en el grupo familiar, era una de esas pequeñas mordidas a la mentira que, sumadas, la dejan sin piernas. El segundo movimiento vino desde el mundo menos glamoroso de las facturas y el alquiler. Un amigo en común del barrio, de esos que conocen a todo el mundo porque trabajan en la gasolinera de la esquina y ven pasar la vida en turnos. Me comentó una tarde que había visto a mi hermana peleando en el estacionamiento del supermercado con el tipo del arrendamiento. Nada épico, un intercambio de palabras de esos que se oyen a 3 filas de carros, la frase inevitable de no me puedes hacer esto y el golpe de la puerta de un sedán triste. No me alegró, tampoco me remordió, me dejó con esa sensación agria de confirmación. Más tarde, me enteré por otra vía, una tía que habla más de lo que conviene, que mi hermana estaba acumulando avisos por pagos atrasados y que había intentado solucionar el hueco con un préstamo de esos que te escupen dinero rápido y te ahorcan a intereses. No podía, por salud mental, convertirme otra vez en su administrador, ni me tocaba salvarla de sus elecciones. El límite que yo mismo me había puesto con la ayuda del abogado me sostuvo, la ayuda puntual ya se dio y a cambio se firmó la renuncia, todo lo demás es ruido. Aún así, acomodé una caja con lo que supe que ella valoraría si llegaba a tener que moverse de golpe, los álbumes que separé hace meses, el suéter tejido por mi madre, las tazas con chistes malos. No lo hice por ella, lo hice por mí y por mi madre,
porque hay rencores que convierten a uno en estatua y yo prefiero el tipo de venganza que camina con la frente despejada. Hubo un día, una tarde pegajosa a mediados de verano, en que la vi sin querer. Yo salía de comprar unas cosas para la casa en una tienda grande de esas que venden desde pan hasta cambiadores de aceite, y ella estaba sentada en el borde de la acera, con el carrito al lado, mirando el celular como si le estuviera suplicando. Llevaba una camiseta arrugada y las ojeras marcadas, y por un segundo me vi, con una claridad que me dolió, caminando hacia ella para decirle que se subiera al carro, que había sopa en la casa, que arreglaríamos algo. Ese segundo se estiró hasta tocar el límite de mis promesas. Recordé el audio infinito culpándome de ladrón, recordé la entrada sin permiso, recordé las lágrimas de utilería en el funeral, recordé la firma de la renuncia. Y recordé, sobre todo, la voz de mi madre diciéndome que no dejara que me comieran vivo. Me subí al carro y me fui. En el retrovisor, su figura se encogió hasta perderse entre carros y calor. Manejar en silencio me picó las manos, pero al llegar a casa y abrir la puerta con el código nuevo respiré como si el aire me limpiara por dentro. No siempre la venganza es hacer algo, a veces, y esa tarde lo entendí, la venganza es no deshacer lo que te costó sangre construir. En la casa seguí clavando estacas de realidad. Terminé un inventario de todo lo que hay, fotografiado y guardado en una carpeta compartida con el abogado. Llamé al seguro de la casa para revisar coberturas y, por consejo de un vecino que se sabe esas letras chiquitas, añadí una lista programada con las joyas de la abuela para que si alguien se pone creativo en la oscuridad no me dejen peleando a mano limpia con la compañía. Hice lo mismo con la documentación legal, una caja fuerte sencilla, anclada al piso, con copias de todo lo importante y una hoja plastificada con instrucciones simples, escritas como si se las dejara a un desconocido. No soy paranoico, soy un tipo al que le movieron todos los muebles a la vez y decidió ponerlos con tornillos largos. De paso, me di el lujo de invitar a cenar a la tía mayor, esa que tiene mezcla de autoridad y cariño, y le cociné una receta que no hacía desde que mi madre podía levantarse a darme instrucciones desde la mesa. Comimos en la cocina nueva, con los gabinetes recién barnizados y una luz cálida que no existía antes, y la tía, después del postre, me dijo algo que no supe cuánto necesitaba oír hasta que lo escuché. Que yo había convertido la casa en hogar sin desfigurar el recuerdo, y que eso, más que cualquier herencia, era una educación. Yo asentí como si fuera un cumplido cualquiera, pero me metí al cuarto con esa frase como quien guarda un billete grande en la billetera que lleva forrada con cinta para que no se rompa. Mi hermana, por su lado, mutó el método. Como la colecta murió y la puerta legal estaba cerrada, empezó a insinuar que yo la había dejado en la calle ante 2 o 3 conocidos que tenemos en común con poder de micrófono en la comunidad. Me enteré por uno de ellos, un dueño de taller que me cae bien porque habla directo y sin maquillaje, me dijo que había escuchado la versión triste y quería escuchar la mía. Le conté lo justo, sin meterle novela, y a mitad del relato él levantó la mano con esa palmada suave que uno aprende a leer, basta. Me dijo que no le gustan los cuentos a medias y que lo que yo estaba contando calzaba con lo que se ve de afuera, servicios pagados, casa cuidada, trabajo sostenido, cero escándalo. Fue una conversación corta que me dejó más tranquilo de lo que debería, quizá porque a veces uno necesita que un extraño te diga que se ve lo que haces aunque no lo estés gritando por los pasillos. A partir de ahí me permití algo que antes me parecía traición a mi propia narrativa de resistencia, decir que no a más de un convite familiar. Me quité de escenas donde la tía que no soporta el silencio lanza indirectas y el primo de ánimo de mediador me propone hablar como adultos para que todo vuelva a ser como antes. Antes ya no existe. Existe esto, que no es guerra abierta ni reconciliación de postal, sino un terreno donde yo camino sin pedir permiso. En medio de todo, surgió un acto pequeño que se transformó en una especie de ritual de victoria íntima. Cada fin de semana, al caer la tarde, salgo al porche con una cerveza y una libreta nueva donde anoto las cosas que hice esa semana por la casa y por mí. No es una lista de tareas para presumir, es una línea delgada que me permite no perder de vista que sigo avanzando. Escribo cosas simples como cambié el filtro del aire, pinté el marco de la ventana del cuarto de mamá, llevé flores al cementerio, dormí 8 horas sin despertarme a la madrugada con el corazón en la boca.
A veces, entre una línea y otra, se cuela la rabia, se cuela el deseo de verla pedir perdón con la misma voz con la que me llamó ladrón, y me permito imaginarlo un minuto para luego cerrar la libreta. Apagar la luz del porche y volver a la sala donde las fotos de mi madre me miran sin juicio. Esa práctica, por ridícula que suene, me ha servido más que 1000 discursos sobre sanar. Me recuerda que la venganza que elegí no es dinamita, es albañilería. Hacia el final de ese 6º mes largo me llegó por correo la noticia que cierra círculos en este país de papeles. La Corte del Condado emitió la carta que me reconoce oficialmente como responsable independiente del patrimonio. No traía confeti ni firma en tinta dorada, pero cuando saqué el documento del sobre y vi el sello seco, me corrió un alivio por la espalda que me dejó apoyado en la encimera. Mandé una copia al abogado, guardé otra en la caja fuerte, y me permití sonreír solo, con esa sonrisa que uno se roba cuando por fin termina un trámite que parecía no acabar nunca. Esa carta, más que un título, era un recordatorio de que el camino elegido, con paciencia y teimosa terquedad, estaba funcionando. También significó, en la práctica, que cualquier curiosidad de mi hermana por abrir un frente se toparía primero con ese papel antes de siquiera alcanzar mi puerta. Cierro esta actualización con una imagen que, si alguien me la contara, diría que es escena de película barata, pero que a mí me encontró sin música de fondo. Un domingo después del mediodía fui a un mercado de pulgas con el señor del césped perfecto de enfrente, que se volvió mi cómplice en arreglos y que sabe regatear como veterano. Entre puestos de herramientas viejas, discos con rayones y tazas con logos de empresas que ya no existen, encontré un marco de madera del color del té fuerte, sencillo, con mellas honestas. Lo compré, lo lijé en el garaje hasta sacarle el brillo justo, y enmarqué una foto de mi madre en el porche sosteniendo un vaso de limonada, con el sol en la cara y esa mirada de aquí estoy. Carajo que llevaba en los días buenos. Colgué el marco en la entrada, en el lugar donde antes hubo un adorno genérico comprado por mi hermana en una tienda de temporada. Cada vez que entro, lo veo de reojo y me endereza la espalda. Ese gesto, huevada mínima para cualquiera, para mí fue un brinco enorme, no solo sostener la casa, sino habitarla con símbolos que me hablan a mí y a la memoria correcta. La actualización que vino después no trajo fuegos artificiales, pero sí el tipo de giro que te obliga a mirar todo otra vez, una llamada breve, formal, de alguien que no esperaba, que me puso un nuevo tablero frente a la cara y me obligó a afinar todavía más mi manera de sostener la línea sin convertir mi vida en una batalla interminable. Actualización final. Un año después de aquel funeral todo se sentía distinto, no en el sentido de que la herida estuviera cerrada o que el duelo se hubiera evaporado como niebla de la mañana, sino en el sentido más realista. Se había convertido en una cicatriz dura que ya no ardía al tacto, pero que seguía allí, recordándome a cada rato lo que había pasado. La casa estaba más viva que nunca, con el aire funcionando como reloj, la cocina con gabinetes nuevos, la pintura fresca en las paredes y un olor distinto, mezcla de madera, detergente y comida que yo mismo preparaba. Había aprendido a habitar el lugar sin sentir que estaba invadiendo el recuerdo de mi madre. El jardín ya no era un terreno baldío, sino un espacio donde planté un par de hierbas sencillas. Y cada semana me sentaba en el porche a escribir en la libreta que empecé a llenar con notas sobre lo que había hecho por mí y por la casa. A esas alturas, la rutina se había convertido en la manera más sólida de venganza, un ritmo que nadie más podía romper, porque ya no dependía de los berrinches de mi hermana ni de los chismes en la familia. Sin embargo, el cierre verdadero no vino por una remodelación ni por un papel legal, sino por un gesto que, en el fondo, no esperaba. La llamada llegó una mañana gris de otoño, de esas en que el cielo parece de concreto y todo huele a humedad. Era un número desconocido y pensé que era otro intento de venta de seguros. Contesté con desgano y me encontré con la voz de un funcionario del hospital donde mi madre había estado internada. Me explicó, con un tono neutro de quien repite lo mismo muchas veces al día, que habían terminado de archivar los expedientes médicos de pacientes fallecidos y que, en cumplimiento con ciertas normativas, tenía derecho a recoger la copia completa del historial de mi madre si lo deseaba. No era obligatorio, pero estaba disponible. Me quedé callado un segundo, porque no esperaba que algo tan burocrático me golpeara así. Le dije que sí,
que lo recogería esa misma semana. Colgué y me quedé mirando la taza de café medio fría sobre la mesa, pensando que quizá ese sería el último ladrillo para terminar de cerrar lo que mi hermana había intentado torcer. El jueves fui al hospital. El lugar me devolvió un olor a desinfectante y cafetería barata que me apretó el pecho como si volviera a estar empujando la silla de ruedas por esos pasillos. En recepción me entregaron un sobre grueso con mi nombre en la etiqueta. Me fui directo al carro, lo puse en el asiento del copiloto y no lo abrí hasta la noche. Ya en casa, con la lámpara encendida y la libreta al lado, rompí el sello y empecé a leer. Eran decenas de páginas, informes médicos, notas de enfermeras, diagnósticos, firmas y fechas. En medio de tanta jerga, encontré la parte más clara, una evaluación firmada por el médico de cabecera en la que se establecía que mi madre estaba completamente consciente, orientada y en plena capacidad cuando tomó decisiones legales. Ahí estaba, en tinta oficial, lo que mi hermana había intentado negar durante meses. Lo doblé con cuidado, lo guardé en la caja fuerte y me serví un whisky que tenía reservado para una ocasión especial. No lo bebí como un brindis, sino como quien se lava la garganta con fuego para no atragantarse con las palabras que ya no necesita decir. La venganza, pensé, a veces no es gritar que tenías razón, es guardar el documento que lo demuestra y dormir en paz sabiendo que nunca podrán borrarlo. Mientras tanto, la vida de mi hermana siguió un camino que no era sorpresa para nadie, pero que igual terminó siendo cruel en su simpleza. Me enteré por terceros que había perdido el apartamento más pequeño, que ahora vivía en un lugar compartido con conocidos de conocidos y que pasaba de trabajo en trabajo como quien va brincando en piedras flojas. No me reí, tampoco me conmoví, simplemente lo tomé como confirmación de lo que siempre supimos, que no era capaz de sostenerse sin apoyarse en alguien más. Un primo me dijo que todavía, de vez en cuando, soltaba comentarios en reuniones familiares sobre cómo la traicionaron, pero ya no tenían la fuerza de antes, ya sonaban a queja repetida que nadie quiere escuchar. Incluso algunos de los que al principio dudaban de mí empezaron a guardar silencio cuando ella hablaba, porque el tiempo tiene esa costumbre de desnudar las mentiras cuando la realidad ya no puede taparlas. Yo, por mi parte, no necesité defenderme. Mi defensa estaba en cada recibo pagado, en cada arreglo de la casa, en cada día que pasé sin doblar el brazo ante sus presiones. El aniversario de la muerte de mi madre llegó envuelto en un aire fresco de octubre. Fui al cementerio solo, con flores sencillas y la misma libreta donde llevo mis notas. Me senté en el borde de la lápida, limpié con la mano el polvo y le hablé como siempre lo hacía en vida, sin rezos ni solemnidad, con la voz de todos los días. Le conté que la casa estaba bien, que ya no había goteras, que los recibos estaban al corriente, que la cocina brillaba y que las plantas del porche estaban creciendo. Le dije que su hija había intentado, una y otra vez, torcer lo que ella había dejado claro, pero que al final el tiempo y los papeles habían hecho justicia sin que yo tuviera que ensuciarme las manos más de lo necesario. Me permití también una confesión que nunca le hice, que sí sentí placer en ver a mi hermana tragarse su propia rabia, que sí me supo dulce callar en el funeral para luego mostrarle el testamento en frío. Lo dije porque sé que mi madre no me juzgaría, ella conocía esa vena de hierro en mí, la misma que heredé de ella. Antes de irme, dejé la libreta abierta unos minutos sobre la lápida, como si compartiera con ella cada línea que escribí, y luego la guardé de nuevo para que siguiera siendo mi recordatorio privado. Esa noche, ya en la casa, me senté en la sala con las luces bajas y pensé en todo lo que había pasado en esos 12 meses. El funeral lleno de teatro, el silencio tragado como veneno, el testamento como espada escondida, los berrinches legales, los intentos de saqueo, las campañas de redes, los portazos y las cartas certificadas. Pensé también en los momentos de calma, las sopas en la cocina nueva, las fotos colgadas, los ratos en el porche con la libreta, el aire frío saliendo de los ductos como promesa de estabilidad. Y entendí que la venganza ya estaba completa, no porque mi hermana estuviera derrotada en público, sino porque yo había ganado en lo único que importaba, sostener la voluntad de mi madre, mantener en pie lo que ella me confió. Y no permitir que las mentiras de nadie mancharan esa verdad.
No fue una venganza ruidosa ni de película, fue una venganza lenta, de papeles firmados, de cerraduras cambiadas, de paciencia acumulada. Y esa, a fin de cuentas, es la más devastadora, porque no necesita aplausos ni testigos, solo necesita tiempo y la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar. Cuando apagué la lámpara y me fui a dormir, lo hice con la convicción de que esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada pendiente. La guerra ya no era guerra, era historia. Y en esa historia, yo no solo había sido hijo, cuidador y heredero, también había sido ejecutor de una venganza silenciosa que no buscaba destruir, sino preservar. Mi hermana podía seguir llorando a su manera, podía seguir culpando al mundo, podía seguir inventando relatos. Yo tenía la casa, los recuerdos verdaderos y la paz de haber cumplido. Eso, pensé mientras el sueño me vencía, es el tipo de venganza que no se olvida.